Veamos cómo lo analiza el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Luis? Buenos días, felicidades. Buen día, Hola, Carolina, hola. Fernando, José Miguel. Felicidades. Gracias por el contacto. ¿Usted considera, como el diputado PS Marco Ilavaca, que esto es un fracaso absoluto de aprobarse la reforma como está trascendiendo que se aprobaría? No, de ninguna forma. Yo creo que un fracaso sería que no se aprobara ninguna reforma. Eso sería un fracaso. Puesto que lo que hay hoy día es que tenemos un sistema privatizado, un negocio financiero que beneficia únicamente a las FP, que ha perjudicado y ha hecho daño a muchos millones de chilenos y chilenas, y por lo tanto yo creo que el foco debe estar puesto en hacer los mayores esfuerzos para lograr una reforma que aumente de forma significativa las pensiones de hambre, y aquí yo creo que hay que tenerse un momento, porque acá lo importante es la realidad material de las personas, es decir, si el año pasado la mitad de las personas obtuvieron una pensión autofinanciada de 91.000 pesos, estamos hablando de pensiones de hambre, es decir, no, pensiones de hambre no es una frase declarativa, No, claro, esto no es poesía, es una realidad. O es sea, con dato. 91.000 pesos nadie vive, nadie alcanza a comprar el alimento del mes. Entonces creo que anticiparse o darse por derrotado antes de dar una pelea, creo que no es el camino. Yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo que está puesto en el Senado y también tomar en cuenta una realidad. Es decir, a mí también me hubiera gustado una reforma distinta, con otras características que podemos profundizar, pero hoy día la realidad es que tenemos dos fenómenos. Primero, que tenemos un Congreso donde existe una mayoría conservadora, una mayoría de derecha, que durante 2 años ha impedido una reforma, que ha defendido con dientes y muelas los intereses de la industria, los intereses de la AFP, y también por otra parte hay que decir que hoy tampoco tenemos un movimiento social activo que pueda presionar por una reforma de mayor calado, una reforma de avanzada. Entonces son condiciones que son reales, esa es la realidad que tenemos, por lo tanto yo creo que debemos, a mi juicio, apoyar al gobierno en este esfuerzo que está haciendo para lograr un acuerdo con la oposición y que a partir de ahí esto se vote en la Cámara de Diputados. Yo espero, ojalá, poder citar a la Comisión de Trabajo la última semana de enero para poder votar el tercer trámite, pero no creo que sea bueno anticiparse a un resultado que aún no existe. Hasta ahora lo único que tenemos es que se aprobó en la Cámara la idea de legislar, es decir, en general la reforma, se aprobó el 6%, aumentar la PGU, pero en definitiva hay otros elementos que no están aprobados que por ahora no tienen no tienen existencia en la realidad. Entonces, yo creo que queda todavía camino por recorrer. A ver, estamos conversando con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado, se lo pregunto muy directamente, ¿tiene esta mirada al interior del oficialismo que la ha puesto adelante básicamente dos miembros del Partido Comunista, tiene de alguna manera calibre como para poder generar condiciones de quiebre en el partido o en la coalición? No, yo no haría esto un hecho dramático, ni mucho menos. Han expresado opiniones que desde luego son legítimas, válidas, son propios de la dinámica política y también propios de un momento también de cierta incertidumbre. Es decir, insisto, acá hay un proceso de negociación que está en curso, por lo tanto aún no hay un resultado y eso naturalmente que genera expectativa y también genera ciertos temores. Entonces yo tampoco haría de esto un drama, pero lo importante es que una vez que se llegue a un acuerdo, yo espero que ese acuerdo sea positivo para la gente, que contenga estos elementos que he mencionado respecto al aumento de las pensiones, la separación de la industria Sí. y, por supuesto, la creación de un seguro social. Yo creo que eso va a cambiar el escenario, pero para eso primero hay que tener la voluntad de la oposición. Yo creo que también he escuchado también a parlamentarios de la oposición haciendo interpelaciones al oficialismo y en particular a nuestro partido, pero yo también diría que no se pasen de listos porque en definitiva ya han sido 2 años, está de cumpleaños la reforma, en que ellos se han opuesto, han hecho todo tipo de maniobras para impedir una reforma y al mismo tiempo han sucumbido a la presión de las FP, que es una presión además que es multimillonaria. Estamos conversando con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, que es además presidente de la Comisión de Trabajo. ¿Usted estima entonces que en la tercera semana de enero esto podría llegar desde el Senado a la Comisión, ¿cierto? Y ahí habría que votarlo. La senadora Claudia Pascual, que es senadora del PC, y junto al senador Daniel Núñez, son súper críticos de la forma que está tomando la reforma. No al punto de decir hay que retirarla o hay que votarla en contra, que eso han sido voces más bien
extraparlamentaria, pero sí han sido muy duros respecto de que si no hay una propuesta satisfactoria, esta cuestión difícilmente va a flotar. ¿Qué sería para usted, como parlamentario del PC y presidente de la comisión, una reforma aceptable? ¿Bono tabla o de compensación para las mujeres de 1 punto, 3 puntos a cotización individual, 2 puntos al préstamo al Estado? ¿Esa sería una fórmula que a su juicio flotaría? Sí, yo primero quiero decir lo siguiente, o sea, si uno se plantea en términos de del deber ser, de lo ideal, acá hay un contexto en que tenemos que en el mundo 30 países privatizaron el sistema de pensiones, sin embargo, más de la mitad revirtió ese proceso. Ha sido un fracaso el sistema privado de pensiones en todo el mundo. Entonces se requiere una reforma y a mi juicio un ideal sería un sistema público completamente. Yo no le daría ni un peso a los privados ni una participación, porque estamos hablando de un seguro social, o sea, estamos hablando, perdón, de un derecho social. Sin embargo, como digo, la actual distribución de fuerza impone, digamos, hacer avanzar en la medida de lo posible, o sea, en la medida de las posibilidades hoy día, pero por lo tanto yo creo que una reforma que fuera aceptable implicaría, a mi juicio, primero crear un seguro social, que es lo que se está proponiendo por parte del gobierno, que pueda financiar a los actuales pensionados. La derecha y las AFP en un momento decían el 6% que fuera a ahorro individual. Eso sería, por supuesto, inaceptable. Yo ahí coincido con la senadora Claudia Pascual, y tampoco creo que el gobierno vaya a aceptar eso, porque en definitiva significaría, eso sí sería una derrota, sería un fracaso, pero lo importante acá es que, porque además dejaría en abandono a los actuales jubilados. Ese es el punto de fondo. Pero la creación de un seguro social, perdón, adelante, Gabriel. Sí, perdón la interrupción, diputado. ¿Qué pasa con la separación de la industria? Porque eso tampoco es algo que esté resuelto. Bueno, tampoco está resuelto. Y yo en realidad me equivoqué al principio, porque en la Cámara no se aprobó el 6%. O sea, en el fondo acá tenemos muy poco de lo que se propuso. Pero claro, hay un marco que está más en el protocolo de acuerdo que se hizo en el Senado respecto a los plazos, ciertos contenidos, pero a mi juicio sí es fundamental que se separe la industria. Yo creo que, en definitiva, acá las AFP se han constituido en un poder fáctico, es un poder que va mucho más allá de los poderes legítimos. Hoy día tenemos, hoy mismo, digamos, hoy en televisión y radio hay propaganda de la AFP que se paga con la plata de los trabajadores para impedir esta reforma, argumentando una falacia, argumentando que el 6% debería ir a la cuenta de los trabajadores por plata del trabajador. Es una mentira. El 6% que se propone es un 6% que aporta el empleador. Más bien yo creo que acá, más que una defensa de un 6%, lo que está haciendo la AFP justamente respecto de la separación de la industria es levantar una cortina de humo. A ellos les interesa en el fondo mantener el status quo tal como está, porque una separación de la industria le implica perder poder. Entonces ese es el punto. Separar la industria significa que en definitiva tengamos inversores que podrían ser privados y también públicos. Se ha planteado, por ejemplo, que el Banco del Estado pueda ser un inversor público y que la administración corra por otro lado. Hoy día las AFP hacen todo, cobran las cotizaciones, pagan las jubilaciones, bueno, también hacen televisión y mucha ficción. Ya, pero la pregunta es directamente a usted. Si es que el proyecto no contempla la separación de la industria, es decir, que la recaudación, la administración y el pago no estén todos centralizados en las AFP, ¿usted votaría en contra? A ver, nosotros tomamos definiciones que son colectivas, pero desde luego que para mí sería indispensable que este proyecto comprendiera una separación de la industria. Es decir, que en definitiva las AFP dejen de existir como tales. Claro, obviamente seguirá existiendo el sector privado, probablemente las AFP se transformen en inversores, eso es parte de la realidad. Yo creo que no hay que negar que en definitiva no están las condiciones políticas para desplazar completamente a los privados del sistema de pensiones, lamentablemente, a mi juicio, pero creo que es esencial al menos una separación de la industria. Diputado, y también permitir la entrada de actores estatales. O sea, acá, yo creo que acá la anomalía es que el Estado no participe. Eso es lo normal. Lo que pasa es que acá se ha naturalizado una situación que es completamente anómala, anormal, donde un derecho social es únicamente monopolizado por una industria que además se impuso, digamos, por una vía bastante ilegítima. En el mundo, Chile fue el primer país donde se privatizó el sistema de pensiones y justamente no fue a través de un proceso muy democrático, no fue por un parlamento, sino que fue por la fuerza. Sí, diputado, estamos conversando con el diputado Luis Cuello del Partido Comunista. Usted dijo, bueno, aquí hay que tomar una decisión colectiva, refiriéndose al partido. A ver, ¿qué decisión colectiva puede darse hoy día después de ver estos brotes de disidencia bastante fuertes en torno a la decisión de cómo votar? Una decisión colectiva que es
que lo que el partido diga es lo que se va a votar o se deja en libertad de acción a los militantes que son parlamentarios? Bueno, Fernando, yo reitero, yo no haría un problema de la expresión de opiniones que pueden ser perfectamente válidas en el contexto del debate actual. No obstante ello, creo que es necesario recordar que al menos nosotros como Partido Comunista, su comité central definió expresamente el apoyo a la reforma de pensiones del gobierno y a los esfuerzos que está haciendo, y al mismo tiempo el presidente del partido, el doctor Carmona, hace 2 días atrás lo ratificó el 1 de enero. Entonces, creo que esto ya está de alguna forma encauzado, pero, Diputado, pero eso es lo que plantea digamos, el presidente del partido, ¿cierto? Que es alinearse detrás de la reforma del gobierno que lleva adelante además la ministra comunista Janet Jara. Pero hay parlamentarios que han dicho que no les interesa votar a favor una reforma de estas características. Lo dijo la diputada Carmen Hertz, también entiendo que Lorena Pizarro está en ese plan, Matías Ramírez. Entonces hay una diferencia de opinión importante que se puede traducir en votos. O sea, han surgido opiniones divergentes, pero como reitero, eso es parte del debate. Yo no haría un problema de aquello. Pero lo importante es que acá existe una definición y que ha sido posteriormente, digamos, esto ocurrió con posterioridad a esta polémica. El presidente del partido lo ha planteado con bastante claridad, en el sentido que nosotros no podemos dejar de apoyar una reforma que aumente las pensiones. Yo creo que acá eso es lo fundamental y no se puede perder el foco. Tenemos hoy día personas, y esto es parte de la realidad, que no pueden llegar a fin de mes porque han sufrido las consecuencias de un sistema que ha traído enormes beneficios para las FP, que ganan aproximadamente 1.000 millones de pesos al día, ¿no? Yo diría que más, 1.000 millones de pesos como utilidades limpias. Entonces, estamos frente a un sistema que es abusivo, que le mete la mano al bolsillo a Ya, los pero trabajadores usted y confía en trabajadoras que y se van a mantener la alinear en el relación. fondo los votos comunistas eventualmente. Yo creo que acá existe un debate y se ha tomado una posición, por lo tanto yo creo que por supuesto que esto requiere mucha conversación e intercambio, pero yo espero y tengo la expectativa que el oficialismo en su conjunto pueda respaldar un acuerdo al que arriba el gobierno, pero reitero, acá hay algo que está pendiente, estamos hablando sobre un supuesto, pero creo que lo importante acá es poner el foco en lograr un acuerdo que de alguna forma permita que la oposición, porque acá es la derecha quien tiene la carga de la prueba, la derecha en definitiva ceda y permita Muy que bien. se construya un acuerdo que suba las pensiones. Y quedamos a la espera además de la reunión de la ministra Janet Jara con las bancadas oficialistas en este contexto. Diputado Luis Cuello, muchísimas gracias por la conversación Muchas hasta ahora. gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias, muy buen día.